Esta es la historia basada en la vida real de Doña Isabel, de las tradiciones opresoras del interior brasileño en los años 50 hasta los días de hoy. Acomódate, porque esta narrativa promete atraparte de principio a fin. Suscríbete al canal, deja tu me gusta de confianza. Aquí compartimos relatos auténticos, directo del baúl de recuerdos de nuestros queridos ancianos. Doña Isabel, estamos todos atentos a su increíble trayectoria. Ah, mi querido, qué bueno que llegaste. Ven, siéntate aquí cerquita. ¿Estás bien ahí? Espero que tengas un tiempito para escuchar a esta vieja de 82 años. Sabes, tengo tantas cosas guardadas aquí dentro, un montón de historias para contar. A veces duele recordar, ¿sabes? Pero necesito sacarlo. Qué alivio tenerte aquí para escucharme. Fueron años que me hicieron ser quien soy, me rompieron y me hicieron ponerme de pie de nuevo. Hubo días oscuros, noches que no terminaban. Prepárate, mi querido, no es una historia fácil de escuchar. Antes de continuar, quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Déjame un comentario aquí abajo. Saber que mis palabras llegan a tantos lugares me llena de alegría. Y si puedes ayudarme, sígueme en el canal, por favor. Tu apoyo es muy importante y me motiva a seguir compartiendo más historias como esta. Gracias por estar aquí. Yo nací en 1942, en una gran hacienda del interior. Era un lugar bonito, pero lleno de reglas rígidas y tradiciones que nos asfixiaban. Mi padre, el coronel Arturo, era un hombre que todo el mundo respetaba y temía. Mandaba no solo en nuestra familia, sino en casi toda la región. Era un político de esos que conseguían lo que querían a base de fuerza e influencia. Mi madre, doña Carmen, pobrecita, era lo opuesto a mi padre. Una mujer callada, siempre con una mirada triste. Me amaba mucho, lo sé, pero no podía hacer gran cosa para protegerme. A veces, cuando mi padre no miraba, me abrazaba fuerte o me pasaba la mano por el cabello. Era su manera de decirme que estaba allí para mí. Tenía 3 hermanos mayores, Fernando, el mayor, que ya estaba casado, Rafael, el del medio, y Carlos, el menor de los hombres. Fernando era el más parecido a mi padre, siempre serio y mandón. Su esposa, Beatriz, era una joven callada que le había dado 2 hijos, Lucas y Elena. Rafael y Carlos eran iguales a mi padre, ignorantes, brutales, solo pensaban en caballos, ganado y en mandar sobre los demás. Pero los hijos de Fernando, mis sobrinos Lucas y Elena, eran mi alegría. Lucas tenía 7 años y Elena, 5, cuando yo tenía 13. Les encantaba venir a jugar en la casona. Corríamos por los jardines, nos escondíamos en los enormes cuartos, y yo les contaba historias bajo los mangos. Eran los únicos momentos en que me sentía realmente una niña. Yo era la menor y la única mujer. Papá decía que yo era la flor de la familia, pero eso no significaba que me trataran mejor. Al contrario, las expectativas sobre mí eran aún mayores. Tenía que ser la joven perfecta, educada, obediente y lista para ser una buena esposa. Fue en 1955, el día en que cumplí 13 años, cuando mi vida se puso de cabeza. Estaba emocionada, pensando que tal vez habría una pequeña fiesta, quizá hasta un pastel. Pero Dios mío, lo que recibí de regalo fue un esposo. Papá me llamó a su oficina. Allí estaba un hombre que solo había visto de lejos algunas veces, Gerardo Montenegro, un importante hacendado de la región. Tenía 52 años, el cabello ya gris y una mirada que me daba miedo. Isabel, dijo mi padre, te casarás con don Gerardo. Es un gran honor para nuestra familia. Me quedé paralizada. ¿Casarme? Apenas entendía lo que eso significaba. Miré a mi madre, que estaba en un rincón de la sala, los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Intenté argumentar, decir que era muy joven, que quería estudiar, pero mi padre no quiso saber. Esto es un acuerdo entre hombres, niña. Unirá nuestras familias y traerá más poder para todos. De repente, la casa estaba llena de gente preparando la boda, costureras haciendo mi vestido, cocineras planeando el banquete, mi padre recibiendo visitas importantes. Y yo, en medio de todo eso, sintiéndome como si me hubieran olvidado. Mis hermanos no le dieron importancia. Para ellos, era normal que una niña se casara joven. Fernando hasta me felicitó, como si fuera algo bueno. Rafael y Carlos solo hablaban de cuánta tierra y dinero la familia iba a ganar con la unión. Mis sobrinos fueron los únicos que parecían notar que algo estaba mal. Lucas me preguntó: «Tía Isabel, ¿por qué estás triste?»
¿No es bueno casarse? Y la pequeña Elena, con su inocencia, dijo que no quería que yo me fuera. Eso me rompió el corazón. El día de la boda llegó demasiado rápido. Se suponía que debía ser el día más feliz de mi vida, pero me sentía como si estuviera yendo a mi propio funeral. El vestido era hermoso, lleno de encajes y bordados, pero pesaba como plomo sobre mis hombros. La iglesia estaba llena. Parecía que toda la ciudad había venido a ver a la hija del coronel Arturo casarse. Cuando entré, tomada del brazo de mi padre, vi a Gerardo en el altar. Sonreía, pero no era una sonrisa amable, sino la de alguien que acababa de cerrar un buen negocio. Repetí las palabras que dijo el sacerdote, le puse el anillo a Gerardo y sentí cuando él puso uno en mi dedo. Todo parecía estar pasando con otra persona, no conmigo. Después da festa de casamento, fui levada a un cuarto que ahora sería mío y de Gerardo. Me senté en la enorme cama, temblando de miedo. Cuando Gerardo entró, cerró la puerta y vino hacia mí. No pude moverme. Ahora eres mi mujer, dijo con una voz que me heló por dentro. Ven aquí. Voy a quitarte el vestido y a darte un baño. No tenía opción. Solo obedecí. No voy a contar los detalles de esa noche, solo puedo decir que dejé de ser niña y fui obligada a ser mujer. Cuando finalmente me quedé sola, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por mi infancia perdida. Lloré por los sueños que tenía y que ahora parecían imposibles. Lloré de miedo por el futuro que me esperaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Gerardo no era un hombre amable ni paciente. Esperaba que yo cumpliera con mis deberes de esposa, aunque yo solo fuera una niña. Entre cuatro paredes, me hacía pasar por cosas que ni siquiera entendía bien. Temblaba solo de escuchar sus pasos acercándose al cuarto. Si me quejaba o lloraba, se enfurecía. Eres mi mujer ahora, decía. Tienes que obedecerme en todo. Y cuando intentaba resistirme, me amenazaba. Si no haces lo que quiero, dormirás con los cerdos en el chiquero. Al principio, pensé que solo intentaba asustarme. Pero una noche, después de que me negué a hacer algo degradante, vi en sus ojos una furia que me heló hasta los huesos. Me agarró del brazo, me arrastró afuera y me lanzó en el chiquero. A ver si así aprendes a ser una buena esposa. Gritó. Pasé la noche allí, desnuda, en el lodo, temblando de frío y miedo. El olor era insoportable, me daban náuseas. Por la mañana, cuando abrió la puerta, yo estaba sucia y llorando. Pensé que eso sería suficiente, pero no. Me llevó al baño, me obligó a limpiarme y luego me hizo hacer lo que antes me había negado. Aquí mando yo. Imagino tu rabia al escucharme, mi querido. Yo misma tengo rabia solo de contar esto. Pero créeme, esa no fue la última vez. Otra noche me hizo dormir en el chiquero de nuevo. Esta vez, porque había quemado la cena. Estaba tan cansada y asustada que ni siquiera podía concentrarme en la cocina. Cuando vio la comida quemada, se puso rojo de ira. Al chiquero, ordenó. Y allí fui otra vez. Después de esas 2 noches, aprendí a no quejarme ni desobedecer. Hacía todo lo que él quería, aunque doliera, aunque sintiera asco. Era eso o el chiquero. Y ya no podía soportarlo más. Le pedía a Dios que me salvara. Gerardo siempre quería estar conmigo, sin importar la hora. Decía que una mujer debía servir a su marido cuando él lo quisiera. Incluso cuando estaba en mis días, no me dejaba en paz. El tiempo pasó y yo me volví cada vez más triste y callada. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, pero no tenía elección. Tenía que cuidar de la casa, hacer lo que Gerardo exigía. Fue entonces cuando comencé a sentir cosas extrañas. Náuseas, mareos. Al principio pensé que estaba enferma, pero pronto descubrí que estaba embarazada. Acababa de cumplir 15 años. Tuve tanto miedo. ¿Cómo iba a cuidar a un bebé? Pero, increíblemente, el embarazo me dio un poco de paz. Gerardo se volvió más tranquilo, no me forzaba tanto. Tal vez tenía miedo de hacerle daño al bebé. En 1957, nació mi hija María Teresa. Fue la primera vez desde mi boda que sentí un poco de alegría. Cuando tomé a esa pequeña bebé en brazos, sentí un amor que no sabía que existía. Me prometí a mí misma que la protegería. Que no dejaría que nadie le hiciera lo que me habían hecho a mí. Cuidar de María Teresa me dio un propósito. Gerardo no le prestaba mucha atención. Decía que las niñas no servían para nada. Eso me entristecía, pero al menos no se metía demasiado. Podía pasar horas con mi hija, cantándole, jugando, olvidándome un poco de la vida difícil que tenía. Ella era risueña, mi princesa.
Pero la paz no duró mucho. Pronto, Gerardo empezó a exigir otro hijo. Y otra vez fui obligada a hacer cosas que no quería. En 1959, cuando tenía 17 años, nació mi hijo Juan Pablo. Gerardo estaba orgulloso. Por fin tenía su varón. Hacía fiestas para sus amigos, mostraba al niño con orgullo. Conmigo y con María Teresa, casi ni se molestaba. Yo amaba a mis dos hijos por igual. Para mí, no importaba si era niño o niña. Eran mis bebés, mi razón de vivir. Los cuidaba con todo el amor que podía, intentando compensar la falta de cariño de su padre. Pero dentro de mí, tenía un miedo constante. Miedo de que Juan Pablo se volviera como Gerardo. Miedo de que mis hijos repitieran la historia de sufrimiento que yo había vivido. La vida siguió así. Hasta que, en 1960, cuando tenía 18 años, pasó algo que cambió mi vida otra vez. Una tarde calurosa de verano, Gerardo estaba en la terraza, bebiendo como siempre. De repente, cayó de la silla, agarrándose el pecho. Corrí a ayudarlo, llamé a los empleados, pero no sirvió de nada. Cuando llegó el médico, ya era demasiado tarde. Gerardo había muerto de un ataque al corazón. No voy a mentirte, mi querido. Cuando me di cuenta de que realmente había muerto, sentí un alivio tan grande que hasta me sentí culpable. Era como si un peso enorme hubiera salido de mis hombros. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. Cuando Gerardo murió, al principio pensé que mis problemas habían terminado. Pero pronto me di cuenta de que su muerte no significaba el fin de mis desgracias. De repente, era una viuda con 2 hijos pequeños y dueña de una gran propiedad. El testamento de Gerardo me dejó la casona y una gran parte de las tierras. Era una herencia considerable. Todo lo que él había construido pertenecía a su familia por generaciones. La casona era una construcción hermosa del siglo XIX, con 25 habitaciones, muebles caros y antigüedades. Los jardines eran impresionantes, llenos de flores y árboles centenarios. Al principio, caminaba por los enormes pasillos sin poder creer que todo eso ahora era mío. No puedo negar que me sentí feliz. Imaginaba a mis hijos creciendo allí, corriendo por los jardines. Hacía planes, soñaba con un futuro mejor. Pero esa felicidad duró poco. Pronto me di cuenta de que no tenía la menor idea de cómo administrar tierras, empleados o dinero. De hecho, apenas sabía leer y escribir bien. Y para empeorar todo, ni siquiera había pasado el luto cuando comenzó el verdadero problema. Los 3 hijos mayores de Gerardo, de su primer matrimonio, aparecieron exigiendo su parte de la herencia. Eran mucho mayores que yo. El menor tendría unos 30 años. Me miraban como si fuera una intrusa, una oportunista. La batalla legal comenzó en cuanto el testamento fue leído. Los hijos de Gerardo no perdieron tiempo. Contrataron a los mejores abogados de la región y empezaron a impugnar todo. Decían que yo era demasiado joven, que no tenía capacidad para administrar las propiedades, que Gerardo no estaba en su sano juicio cuando firmó el testamento. Cada día era una nueva acusación, un nuevo papel para firmar, una nueva audiencia en el juzgado. Estaba completamente perdida. Nunca en mi vida había pisado un tribunal. Ni siquiera entendía la mitad de las palabras que los abogados usaban. Cada vez que llegaba una citación, mi corazón latía desbocado. Tenía miedo de perderlo todo. Miedo de quedarme en la calle con mis hijos pequeños. Fue en ese momento, cuando ya creía que no tenía esperanza, que conocí a Antonio. Era un abogado recién graduado, lleno de ideas y con ganas de hacer la diferencia. Escuchó hablar de mi caso y se ofreció a ayudarme. Al principio, desconfié. Había visto a tantos hombres queriendo aprovecharse de mí que me costaba creer que alguien pudiera querer ayudar sin esperar algo a cambio. Y para empeorar las cosas, se llamaba Antonio, igual que mi padre. Pensé que era una señal para no confiar en él. Pero Antonio era diferente de todos los hombres que había conocido. Me trataba con respeto. Me explicaba las cosas con paciencia. No se reía de mis preguntas, por más tontas que fueran. Poco a poco, fui bajando la guardia. Empecé a confiar en él. Los hijos de Gerardo no facilitaban nada. Usaron todos los trucos sucios que pudieron. Espalaron rumores en la ciudad de que yo había matado a Gerardo para quedarme con la herencia. Intentaron sobornar testigos. Amenazaron a personas cercanas a mí. Una vez, hasta intentaron intimidarme directamente, acorralándome a la salida del juzgado. Si Antonio no hubiera aparecido en ese momento, no sé qué habría pasado. Pero a pesar de toda la presión, no nos rendimos. Antonio reunía pruebas,
construía nuestro caso. Me enseñó a comportarme en el tribunal, a no caer en las trampas de los otros abogados. Poco a poco, fui ganando confianza. Aprendiendo a defenderme. La batalla legal se alargó durante casi 2 años. Cuando por fin llegó el día de la sentencia final, estaba hecha un manojo de nervios. El juez leyó la decisión. Cuando anunció que el testamento era válido y que tenía derecho a quedarme con la casona y las tierras, fue como si el mundo se detuviera por un instante. No lo creí de inmediato. Salí del tribunal ese día sintiéndome la mujer más fuerte del mundo. Había enfrentado todo y a todos. Y había ganado. Por primera vez en mi vida, sentí que mi futuro me pertenecía. Pero, como todo en mi vida, esa alegría duró poco. Esa misma noche, cuando estaba en casa con mis hijos, celebrando nuestra victoria, escuché el ruido de una camioneta llegando. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, mi padre, el coronel Arturo, y mis hermanos irrumpieron en la casa. Parecían poseídos. «Eres muy joven para administrar todo esto», gritó mi padre. Mis hermanos empezaron a agarrar a los niños. Grité, intenté detenerlos. Pero eran más fuertes. Vi con horror cuando metieron a María Teresa y Juan Pablo en la camioneta. Mis pequeños lloraban desesperados. «¿A dónde los llevan?», supliqué. Pero nadie me respondió. Mi padre me agarró del brazo y me arrastró hasta la camioneta también. «Vamos a casa. Allí resolveremos esto». Cuando llegamos a la hacienda de mis padres, vi a mi madre esperando en la terraza. Se veía triste, pero no hizo nada para ayudarme. Solo se quedó allí, callada, mientras mi padre me empujaba adentro. «Nosotros nos encargaremos de todo ahora». Pasé la noche llorando, abrazada a mis hijos. No entendía cómo mi propia familia podía hacerme esto. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, Antonio apareció en la hacienda. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «Coronel, hay unos documentos que Irene necesita firmar. Cosas pendientes del proceso». Mi padre no estaba contento con la idea, pero al ser algo oficial, terminó aceptando. Nos dejó hablar a solas en el antiguo despacho de mi abuelo. Cuando la puerta se cerró, vi que Antonio estaba agitado. «Irene», susurró, «no hay ningún documento para firmar. Vine a advertirte. Descubrí algo que debes saber». Se acercó más, bajando aún más la voz. «Tu padre hizo un trato con los hijos de Gerardo. Van a vender todo y dividirse el dinero. Como el juez no les dio la herencia, encontraron otra forma de quedarse con lo que querían». Sentí la sangre helarse en mis venas. No podía creer lo que estaba escuchando. Antonio continuó. «Están usando la influencia de tu padre y la presión de la familia para obligarte a vender. Tu padre anda diciendo que no tienes experiencia para administrar los bienes y que lo mejor es vender todo». Me quedé sin palabras. Todo ese esfuerzo. Toda esa lucha en el tribunal. Y ahora mi propio padre me estaba entregando a mis enemigos. Todo por dinero y poder. Después de lo que Antonio me contó, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi propia familia me había traicionado. Pero Antonio no estaba dispuesto a dejar que me arrebataran todo. «No pueden obligarte legalmente, Irene. Pero en la práctica, con la presión de tu padre y su influencia en la región». En ese momento entendí la magnitud de la traición. Mi propio padre se había puesto del lado de los hijos de Gerardo, todo por dinero y poder. Después de esa conversación, Antonio se despidió formalmente y salió del despacho con expresión seria, como si todo fuera un simple trámite. Pero antes de irse, me pasó un papel disimuladamente. Cuando estuve sola, lo abrí. Era un mensaje con su letra apresurada. «A las 11 de la noche, estaré en el portón con un coche. Lleva solo lo necesario. Nos iremos de aquí». Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que era nuestra única oportunidad de escapar. Esperé hasta que todos en la hacienda estuvieran dormidos. Con manos temblorosas, preparé una pequeña bolsa con documentos y ropa para los niños. Desperté a María Teresa con suavidad. «Vamos a hacer un viaje, mi amor». Estaba somnolienta y confundida, pero logré convencerla. Tomé a Juan Pablo en brazos y, con el corazón latiendo a 1000, salí de la casa en silencio. El portón estaba lejos. Tuve que caminar mucho con los niños, rezando para que nadie nos viera. Cuando llegué, pasaba ya de la medianoche. Y Antonio no estaba allí. ¿Había cambiado de idea? ¿Me había abandonado? Se me llenaron los ojos de lágrimas. María Teresa, confundida, me preguntaba qué pasaba. En ese momento, escuché un silbido en la oscuridad. Entre los árboles, vi el reflejo de unos faros apagados.
Era Antonio. Saltó del coche y corrió hacia nosotros. Rápido, Irene. Nos vamos. Nos subimos al coche y partimos en la oscuridad de la noche. Dejamos atrás la única vida que conocía. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero. Yo alternaba entre mirarlos y observar la carretera, sin saber qué nos esperaba. Después de varias horas, llegamos a una pequeña ciudad. Antonio nos llevó a una casa modesta en las afueras. En la puerta, nos esperaba una mujer de cabello gris y rostro amable. Ella es mi madre, Luz María, dijo Antonio. Nos quedaremos aquí por ahora. La señora nos recibió con un abrazo. Vengan, hijitos. Deben estar agotados. Nos llevó a un cuarto preparado con esmero. Había una cama matrimonial con sábanas limpias, y a un lado, una cuna blanca para Juan Pablo. Espero que esté bien. No es un lujo, pero es con amor. En ese momento, las lágrimas inundaron mis ojos. Era la primera vez en años que alguien me acogía sin esperar nada a cambio. Esa primera noche, Antonio no quiso dormir en el mismo cuarto. Nos casaremos primero, dijo con una sonrisa tímida. Admiré su respeto y paciencia. En los días siguientes, conocí a la familia de Antonio. Su hermano mayor, Agustín, era médico. Su hermana, Clara, era profesora. Todos nos recibieron con calidez, aunque con preocupación. Sabían que el coronel Arturo no se quedaría tranquilo. Una noche, escuché una discusión en la cocina. Antonio, estás loco. Es la hija del coronel, decía Agustín. ¿Sabes el riesgo que corres?, agregó Clara. Si el coronel lo descubre, te arruinará la vida. Pero Antonio se mantuvo firme. Algunas cosas valen más que una carrera. No podía dejar que Irene siguiera sufriendo. Me apoyé en la puerta, con el corazón latiendo de amor y gratitud. Una semana después, Antonio me pidió en matrimonio. Fue una ceremonia simple en el registro civil, con su familia como testigo. Luz María lloraba de emoción. Los niños estaban radiantes. Después de la boda, Antonio me llevó a un pequeño hotel en una ciudad cercana. Cuando nos quedamos solos, me abrazó con ternura. Te amo, Irene. Prometo hacerte feliz. Esa noche entendí lo que era realmente ser amada. Por primera vez, estuve con un hombre que me trató con dulzura, con respeto. Me sentí completa. Esa noche, en los brazos de Antonio, me permití soñar con el futuro. Un futuro feliz. Después de casarnos, intentamos empezar una nueva vida. Antonio buscó trabajo como abogado en la ciudad. Pero entonces, un día, llegó a casa con el rostro pálido. Traía una carta en la mano. Es de un abogado del tribunal. Su voz temblaba. Cuando leí la carta, sentí que me faltaba el aire. Era una notificación oficial. El coronel Arturo había usado sus influencias para que suspendieran la licencia de abogado de Antonio. Lo hicieron para vengarse, dijo Antonio, cayendo en una silla. Había perdido todo por mí. Yo estaba desesperada. Volveré, hablaré con mi padre. Le diré que fue mi decisión. Pero Antonio me tomó de la mano y negó con la cabeza. Si regresas, nunca más te dejará salir. Esa noche, no pude dormir. Me sentía culpable por todo lo que Antonio había perdido. Pero Dios no abandona a sus hijos. Un día, Antonio llegó con noticias. El señor Joaquín, el carpintero, necesita ayuda con su negocio. Me ofreció trabajo con los contratos y la administración. No era abogacía, pero al menos era un comienzo. Unos meses después, descubrí que estaba embarazada de Antonio. Él se puso radiante. Su madre, Luz María, me trató con más cariño que nunca. Este niño unirá a nuestra familia, dijo con orgullo. Por primera vez, me sentí parte de un hogar de verdad. Un día, un viejo amigo del padre de Antonio, el abogado Geraldo, vino a visitarnos. No puedo permitir que destruyan tu carrera, hijo. Vamos a pelear por lo que es justo. Fueron 2 años de lucha. Pero finalmente, Antonio recuperó su licencia. Habíamos ganado. Con el tiempo, compramos una casa, tuvimos más hijos y construimos una vida llena de amor. Mis padres nunca intentaron buscarme. Mi madre falleció sin que pudiera despedirme. Pero un día, recibí una carta inesperada. El coronel Arturo había muerto. En su testamento, me había dejado parte de la hacienda. Siempre supe dónde estabas. Nunca quise hacerte daño. Perdóname. También dejó una gran suma de dinero. Ese dinero nos permitió ayudar a muchas personas. Hoy, tengo nietos y bisnietos. Y aunque Antonio se fue hace años,
sigo sintiéndolo a mi lado. Él fue mi salvador, mi verdadero amor. Porque al final, lo más valioso no es la riqueza. Es el amor que dejamos en las personas que tocamos. No te vayas sin escuchar esto. Si esta historia tocó tu corazón, imagina cuántas más tenemos por contar. Haz clic ahora en el botón de seguir y activa las notificaciones para no perderte ningún relato emocionante como este. Desafío para ti. Comenta aquí qué parte te impactó más de esta historia. ¿Será que otras personas sintieron lo mismo que tú? Descubrámoslo juntos en los comentarios. Y además, si tienes una historia real de superación, amor o misterio, compártela con nosotros. ¿Quién sabe si la próxima historia contada aquí será la tuya? Así que ya lo sabes. Sigue, comenta y únete a esta increíble aventura de relatos.